Hoy vamos a hablar sobre lo que es la programación lineal. Básicamente vamos a ver algunos puntos importantes respecto a esto y de aquí es donde ya vamos a empezar con el trabajo matemático que de verdad vamos a ver en el curso. Básicamente el creciente avance en el desarrollo científico y tecnológico ha permitido que en las operaciones industriales se haga mayor énfasis en el uso de la administración. Y ustedes pues son o van a ser administradores de empresas. ¿Sí? Dios primero para el siguiente año cierren cursos y posteriormente a eso pues vayan a los diferentes métodos que existen para poder obtener su título como administradores de empresas. Cada día toma más importancia que los futuros licenciados en administración de empresas tengan un conocimiento del empleo y aplicación de la ciencia a través de determinados modelos matemáticos para hacer más eficiente su competencia de análisis. Ustedes como futuros administradores de empresas tienen que tener en cuenta que deben de saber cómo analizar las situaciones y para esto existen varias formas de métodos que ya el proceso nos ha dado y que les puede ayudar a ustedes a tener esa competencia de análisis y puedan ser mucho mejor que sus competidores. Entendiendo que si bien un modelo es tan solo una representación de la realidad, ya el principal objetivo de cualquier modelo matemático es básicamente reproducir, o sea, simular esa realidad de manera más fiel y honesta posible a un fin de comprender cómo se comporta y con ello obtener respuestas y permitir la toma de decisiones. Los modelos que vamos a ver en investigación de operaciones, todos los modelos son básicamente simulaciones de cómo se puede comportar cierto proceso. Y en base a eso podamos tener o podamos tomar las mejores decisiones y tener diferentes tipos de alternativas. Si una no funciona, entonces está la alternativa B. Y si esa no funciona, está una alternativa C, que básicamente para eso se van a producir los diferentes modelos como tal. Y en su mayoría estos modelos se pueden graficar, entonces podemos tener una gráfica de esos modelos como tal. Pero en sí, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver hoy? ¿Ya? Lo que vamos a empezar a ver hoy se llama programación lineal y básicamente es un campo concerniente a la optimización matemática, dedicado a maximizar o minimizar una función lineal, denominada función objetivo y generalmente denotada por una z. ¿Sí? Esa va a ser la variable que vamos a utilizar para denotar esta función. No va a ser x ni y, sino va a ser z. Las variables de dicha función están sujetas a una serie de restricciones. Vamos a aprender a cómo ponerle restricciones, las cuales estarán expresadas mediante un sistema de desigualdades también lineales. Al hablar de desigualdades, la semana pasada vimos un poco de ecuaciones, ¿ya? Y las desigualdades es algo en lo que no se iguala a, sino que es mayor o menor que cierta condición. Vamos a ver otra definición. Esta me gustó mucho. De hecho, no estaba en lo que yo estaba sacando, sino que me la encontré ahí revisando algunas otras fuentes y me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Dice que la programación lineal es un conjunto de técnicas matemáticas para la resolución de problemas de planificación económica o social. Generalmente pretende optimizar una función, que ya vimos que es una función llamada función objetivo, para obtener los máximos beneficios. Aquí está hablando de obtener máximos beneficios o los mínimos costes o costos, empleando unos recursos limitados, representado por unas restricciones en forma de inecuaciones lineales. Dice lo mismo que la otra, pero la otra solo nos dice maximizar y minimizar. Aquí nos dice que la programación lineal nos va a ayudar a optimizar, ya sea para sacar los máximos beneficios, o sea, obtener el máximo rendimiento, obtener el mayor número de ganancias o minimizar los costos, minimizar gastos, que regularmente uno de los objetivos que ustedes como administradores tienen es eso, ya maximizar las ganancias y minimizar los costos, ya. Entonces para eso se utiliza esta parte, siempre y cuando se emplean unas restricciones que al final son
inecuaciones lineales. ¿Ya? Entonces, hay un algoritmo, hay una forma para poder resolver esto. Para poder resolver un problema de esta naturaleza se divide en las siguientes etapas. Planteamiento del problema y desarrollo del modelo. Ya es la primera. Entonces, primero tenemos que ver el planteamiento y vamos a desarrollar un modelo. Luego hay que darle solución al problema y luego hay que interpretar resultados. Eso es básicamente. ¿Ya? La mayoría de los licenciados en administración de empresas están involucrados en las etapas de planeamiento e interpretación, por lo que la etapa de solución queda en manos de aquellas personas especializadas en resolver problemas de programación lineal. Sin embargo, ustedes como administradores deben de conocer cada una de estas metodologías. ¿Quiénes son los dueños y señores de esto? Yo siempre he dicho, regularmente hay una gran pelea ahorita entre los administradores de empresas y los ingenieros industriales, ¿ya? Que los ingenieros industriales son como su formación como tal lleva matemática, pero más su formación es como la administración de recursos, ¿ya? Entonces, de hecho, muchos los catalogan como administradores de empresas más especializados en matemáticas, ¿ya? Pero su función es básicamente en la rama de la ingeniería. Sin embargo, ustedes no los exime de no saber esto. A ustedes no los hace propensos a que no sepan. Si ustedes saben más de esto, los va a ayudar a resolver de una forma más fácil ciertos problemas como tal en una empresa de cualquier índole. A las etapas del planeamiento e interpretación se les denominan usos de la programación lineal y a las cuales se les debe dar un énfasis especial en el desarrollo de este presente curso. ¿Por qué? Porque el desarrollo de esto no solo nos va a servir, el planteamiento no solo nos va a servir para atender lo que vamos a ver ahorita, sino va a servir en todo el curso. Casi que todo el proceso que vamos a ver siempre tiene que ver con el planteamiento y la interpretación de los datos que nos dan o de los enunciados. La programación lineal se plantea como un modelo matemático, el cual se desarrolla durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, en donde su objetivo primordial era planificar gastos y ganancias. No vamos a hablar de la historia, ustedes ya hicieron la tarea, los que no tienen todavía chance de hacerla, ya está próxima a cerrarse, entonces los que no lo han hecho lo pueden hacer. Tienen que comentar un foro de un video que está ahí, en donde habla parte de la programación lineal y de una lectura también que está ahí, y luego hacer una línea de tiempo con los hitos más importantes de la investigación de operaciones. Las bases matemáticas de la programación lineal tienen su origen en los trabajos del matemático húngaro János von Neumann, quien en 1928 publicó una famosa investigación sobre una nueva disciplina que se llama teoría de juegos. La programación lineal se convirtió paulatinamente en una herramienta fundamental de las matemáticas, tanto teóricas como aplicadas, y que, sin lugar a dudas, al utilizar el álgebra y el álgebra de matrices se hizo muy popular en estadística, pero sobre todo en la popular teoría de juegos. Básicamente esto es matemática, ya. Y involucra mucha álgebra y álgebra matricial. Vamos a saltarnos algunos procesos utilizando algunas herramientas que hoy en día tenemos. Entonces es necesario que ustedes como tal, si puedan tener, por ejemplo, Photomat instalado en su teléfono o alguna otra herramienta web que les permita resolver algunas cosas. ¿Por qué no quiero ser tan drástico con esto y que se aprendan todo al 100%? Por dos situaciones. Ya hay programas que hacen esto, ¿sí? Y hay software que hace esto. Hay software que obviamente no analiza, ¿ya? Y eso es lo que no ha llegado a hacer todavía la inteligencia artificial. Todavía no es posible que analice el enunciado y que del enunciado dé resultados, pero ya van muy cerca. Entonces, el chance aquí iba a ser analizar. El chance aquí iba a ser pensar, convertir el modelo, ya del modelo pues ya lo podemos desarrollar a través de algunas aplicaciones, ¿ya? Pero sí necesito que
Pongan mucha atención y que se pregunten, que se cuestionen, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, ¿cómo resolver un problema de programación lineal? En la mayoría de casos, el camino para identificar una solución óptima será en la mayoría de casos, no en todos. Pero en lo que vamos a ver el curso, esta básicamente va a ser nuestra guía. Plantear el problema. Se nos da un enunciado de problema, ya nos dicen cuál es la dificultad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantearlo bien, plantearlo de una forma que se entienda, que se pueda visualizar bien cuál es nuestro inconveniente. Segundo, traducirlo a un modelo algebraico, o sea, después de tenerlo planteado con palabras que se pueden interpretar, lo tenemos que pasar a modelos matemáticos. Para esto se utiliza el álgebra. Luego, tenemos que definir restricciones. Las restricciones básicamente salen del planteamiento del problema. Aquí nos dice qué tan mayor o qué tan menor tiene que ser de ciertas cantidades. Y por último, tenemos que buscar el óptimo dependiendo del método que se quiera aplicar, ¿ya? Hoy vamos a tratar de llegar al método gráfico. Sin embargo, los 3 videos que están en plataforma explican cómo resolver el método gráfico, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? De que ahí tenemos herramientas para que ustedes vean cómo se resuelve esta parte a través del método gráfico, que no es el único método que se puede utilizar. La siguiente semana vamos a ver el método simplex, que igual ya a partir de hoy o mañana más tardar, ya va a estar la información subida en plataforma para que ustedes puedan ver los videos y puedan tener más información. Entonces hay diferentes métodos que se pueden utilizar para poder resolver este problema como tal.